Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con los modelos sistémicos y en esta ocasión voy a hablar de la terapia estructural. Este modelo psicoterapéutico es una creación de Salvador Minuchin. Él fue un psiquiatra argentino que en los años 50 se trasladó a vivir a Estados Unidos. En su primera etapa en Nueva York, en una institución, se está encargando, o sea, se encarga de atender a jóvenes latinos con problemas de delincuencia. Posteriormente se dirige a la Philadelphia Child Guidance Clinic, donde colabora con Jay Haley, que es uno de los padres de la terapia estratégica, y de ahí ambos enfoques van a estar compartiendo diferentes conceptos. Tanto en Nueva York como en Filadelfia, Minuchin trabaja con familias de bajos recursos y toda su concepción de la intervención familiar tiene esa impronta. ¿Cuál es la visión que tiene Minuchin sobre la persona? Pues en general asume las ideas básicas de la teoría general de los sistemas, pero para entender su propuesta teórica hay que hacer referencia a tres conceptos que se complementan. El primero es que las personas actúan guiadas por una serie de pautas transaccionales, que son reglas o creencias implícitas sobre cómo actuar. Segundo, que la conducta es interpersonal y la actuación conjunta de varios actores acaba constituyendo patrones de conducta interaccional automatizados. Y tercero, pautas y patrones de conducta llevan a constituir una determinada estructura familiar, que es como la radiografía estática del mapa de relaciones familiares. Tanto el patrón interaccional, la estructura y las pautas transaccionales son conceptos complementarios. Las pautas son reglas que guían las interacciones y mantienen una determinada estructura, pero al mismo tiempo esa determinada estructura funcional favorecida por unas pautas mantiene activos una serie de patrones interaccionales y bloquea a otros. La visión estructural de la persona se puede condensar en 6 conceptos. Los dos antes expuestos de pautas transaccionales y estructura familiar, que junto a un tercero, la idea de lados fuertes, constituyen la aportación más genuina de la terapia estructural. Los conceptos de patrón interaccional y ciclo vital que comparten con una buena parte de las escuelas sistémicas y el concepto de jerarquía que proviene de la terapia estratégica. A continuación, voy a hablar de los 6 conceptos, haciendo más énfasis en los genuinos de la terapia estratégica. Primero tenemos entonces las pautas transaccionales. Las transacciones que ocurren entre los miembros de una familia están regidos por una serie de reglas, las pautas transaccionales, que casi siempre están implícitas y responden en parte a patrones culturales. Cada cultura transmite ideas generables sobre cómo ser padre, madre, esposa, marido, hija, hijo, mayor o menor, pero al mismo tiempo, cada familia interpreta esos roles a su manera y construye sus propios patrones de interacción. Por ejemplo, una regla del padre puede ser debo mantener la autoridad. Una regla de una hija adolescente podría ser debo defender mi independencia, perdón. Y un patrón de interacción sería cuando más manda el padre, más se revela la hija. Al mismo tiempo, una familia crea constantemente reglas para afrontar nuevas situaciones, como por ejemplo, desde que tuvimos al niño, yo me encargo de atenderlo cuando se despierta por la noche. Y cuando una interacción se repite, acaba constituyendo un patrón interaccional porque se crean las reglas sobre cómo deben comportarse con cada uno. Y estas llevan aparejadas demandas, como por ejemplo, yo lo cuido por la noche y las expectativas, pero esperaría que tú te ocuparas durante el día. El siguiente son los patrones interaccionales. Este concepto ya lo explicaba en el video anterior, donde estábamos hablando de los principios de la terapia de los sistemas, específicamente en el modelo estratégico comunicacional, porque constituye la idea central que comparten todas las ideas y todas las escuelas sistémicas, que se refiere a que la conducta es interaccional
y las personas tienden a repetir patrones automatizados de relación con los demás. Por ejemplo, cuanto más intenta controlar la madre, más necesita la hija realizar conductas que afirmen su independencia. El siguiente concepto es la estructura familiar, el conjunto de patrones de interacción habituales con los que se relacionan los miembros de una familia acaba creando su estructura familiar. Para analizar la estructura de una familia hay que considerar tres conceptos básicos: subsistema, alianzas y coaliciones y límites. El resto de los modelos de este bloque entienden a la familia como un sistema. Los estructurales añaden la idea de que dentro de ese sistema global pueden existir divisiones o subsistemas. Un subsistema está constituido por dos o más miembros que mantienen una relación de especial proximidad psicológica entre ellos. Su conexión se debe a que comparten una característica que los une y puede ser el poder. Por ejemplo, el subsistema parental toma decisiones en la familia. O el género, por ejemplo, las hijas de una familia tienen una especial complicidad. O la edad, de hermanos pequeños o hermanos mayores. O simplemente un interés, por ejemplo, los que tocan instrumentos musicales juntos, a los que les gusta el fútbol. Los subsistemas cumplen funciones diferenciales dentro de la familia y por eso son enriquecedores. En toda familia debe haber un subsistema parental que se ocupa de cuidar y de tomar decisiones. Además, puede haber subsistemas filiales en los que algunos hermanos crean grupos de apoyo y complicidad para, por ejemplo, protegerse entre ellos en el exterior. Decía que los subsistemas se crean porque algunas personas mantienen relaciones de especial cercanía, lo que en la teoría estructural se conoce como alianzas. Una alianza supone que dos o más personas se unen, formando un subsistema con una determinada finalidad positiva. Desde una perspectiva general, el concepto sirve para describir cuánto apoyo se dan entre sí los diferentes miembros de una familia, quién se lleva bien con quién. Puede haber alianzas estables. Por ejemplo, los papás trabajan en equipo para sacar adelante las familias y también puede haber alianzas cambiantes en función de las áreas. Por ejemplo, el hijo mayor trabaja en equipo con la mamá para cuidar a los hermanos pequeños, pero prefiere tener como confidente al papá para contarle sus problemas. Cuando dos o más personas se unen contra un tercero, es aquí cuando hablamos de coalición. Por ejemplo, la hija se pone de parte de su papá porque considera que su mamá no la trata adecuadamente. En general, se considera que las coaliciones estables surgen y suelen para generar disfunciones tarde o temprano. En la terapia estructural se le conoce como límites al conjunto de reglas que regulan quién puede participar de un subsistema y con qué rol. Un concepto muy especial que tiene que ver también con la distancia psicológica que existe entre los miembros de la familia y con lo permeable que es una persona o un subsistema a la hora de intercambiar información con los otros. Por ejemplo, la madre y la hija colaboran para hacerse cargo de todo, dejando de lado al papá, que nunca se entera de nada. Los límites se encargan de proteger a cada persona y a cada subsistema para permitirles que cumplan sus funciones. Y hay tres tipos de límites: difusos, rígidos y claros. Los límites difusos permiten un gran intercambio de información entre los miembros de un sistema. Todos cuentan todo y todos tienen derecho a enterarse de todos y a inmiscuirse en todo. La ventaja de este tipo de relaciones es que permite que los miembros sientan con facilidad el apoyo emocional de los demás, pero la desventaja es que dificulta enormemente su independencia. En las familias con límites rígidos, la información no circula. Las personas se comunican muy poco entre sí. El resultado es que estas familias ofrecen poco apoyo emocional. La ventaja asociada es que ello facilita enormemente la autonomía de sus integrantes.
Y los límites claros serían el punto intermedio. Existe un intercambio que permite la autonomía de sus miembros, al tiempo que se garantiza que todos reciban apoyo emocional cuando lo necesiten. El siguiente punto serían los lados fuertes. Los terapeutas estructurales tienen una visión positiva de la familia. Entienden que las personas actúan de una forma inadecuada porque están encorsetadas por una estructura que facilita una serie de inhibiciones y excluye otras posibles. Aún así, todas las familias tienen posibilidades de actuación alternativas que ayudarían a resolver el problema y están ahí, de modo que el terapeuta tiene que descubrirlas y potenciarlas. De igual manera, cada uno de los miembros de la familia tiene cualidades que, bien utilizadas, pueden ayudar a generar cambios positivos. El terapeuta trata de localizarlas y amplificarlas para ayudar a crear nuevas formas de relación que ayuden a resolver problemas. Otro punto importante es el ciclo vital. De nuevo, es un concepto que ya está en las primeras terapias familiares de corte más psicodinámico, donde las familias están en constante desarrollo. Sus miembros crecen y envejecen, por lo que aumentan las demandas internas, como por ejemplo adolescentes luchando por su independencia, y externas, noviazgos, miembros que se van, y el sistema familiar debe ofrecer la estabilidad suficiente como para seguir proporcionando apoyo y al mismo tiempo ser flexible para adaptarse a las transiciones que se van produciendo. Para los terapeutas estructurales, cada etapa del ciclo vital tiene sus demandas específicas, de forma que para entender los problemas que tiene una familia hay que tener en cuenta la etapa que están atravesando. Por ejemplo, la primera etapa del ciclo, que es la de formación de la pareja, el subsistema conyugal, es especialmente crítica. Los cónyuges deben negociar cómo negociar su nueva vida para mantener cierto grado de autonomía personal, los límites personales, pero con la suficiente complicidad como para complementarse y afrontar sus retos como pareja. Deben mantener un cierto contacto con sus familias de origen, pero conseguir que la pareja no se sienta invalidada por ellas, los límites en el entorno al subsistema conyugal. Cuando tienen hijos, los padres deben ser capaces de mantener su relación de pareja, que es una alianza fuerte que les permite ejercer el poder al mismo tiempo que conforman un equipo para afrontar los nuevos retos de la paternidad. Y debe haber límites en el subsistema parental. Y así sucesivamente van apareciendo nuevas etapas. Llegan nuevos hijos que crecen y se hacen adolescentes para terminar abandonando el hogar. Además, el desarrollo normal puede complicarse por la aparición de crisis inesperadas, cambios de vivienda, muertes, separaciones. Todos esos cambios ponen a prueba la estructura funcional de la familia. El siguiente punto habla de la distribución del poder en la familia. Este es un aspecto que la terapia estructural comparte con la terapia estratégica. Para que un subsistema funcione, tiene que estar claramente establecido quién toma decisiones y quién asume la responsabilidad sobre las distintas tareas. En este tema, los terapeutas estructurales son muy normativistas. Entienden que para que una familia sea funcional, debe haber un subsistema parental cohesionado que decida sobre los diferentes aspectos. Perdón, se me pausó la conexión. Entonces, estaba diciendo que los estructurales son muy normativistas en el sentido que entienden que para que una familia sea funcional debe haber un subsistema parental cohesionado que decida sobre los diferentes aspectos de la organización familiar, mientras que los hijos deben tener diferentes cargas de autoridad en función de su edad. Además,
Las responsabilidades deben estar claramente distribuidas. Por ejemplo, como la mamá trabaja más fuera de casa, el papá se responsabiliza de las tareas del hogar y el hijo mayor se encarga de llevar y recoger a la hermana pequeña de la escuela. La distribución debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a posibles cambios. Por ejemplo, el papá consigue un empleo, por lo que hay que redistribuir las tareas de la casa. Aunque se haya explicado por separado, los conceptos estructurales son complementarios. Son en realidad constructos que permiten analizar la misma realidad desde diferentes perspectivas. Ya he dicho que las reglas mantienen los patrones interaccionales y que estos acaban conformando la determinada estructura familiar. Las alianzas que se creen subsistemas con funciones diferenciales y los límites preservan la autonomía de personas y subsistemas. Además, en cada familia podemos encontrar diferentes combinaciones de estos elementos. Entre los miembros de un subsistema, los límites pueden ser difusos, pero al mismo tiempo son tremendamente rígidos con respecto al resto de los miembros de la familia. Por ejemplo, una familia de gemelos muy unidos que tiene una muy mala relación con sus papás, y tampoco podemos olvidar que todos estos equilibrios de alianzas y límites pueden cambiar en función de las demandas inherentes a cada etapa del ciclo vital. Por ejemplo, los hermanos que eran inseparables se distancian porque con ellos empieza a salir una chica, ¿no? Entonces, vamos teniendo toda la parte de la estructura que tenemos, subsistemas, alianzas, coaliciones y los límites, y la parte de las reglas y las pautas, los patrones interaccionales, el ciclo vital, la jerarquía y las fortalezas. Justamente una patología o se habla de una familia disfuncional cuando su estructura le impide adaptarse a los cambios internos o externos, lo que se traduce en una disminución de su capacidad para ofrecer a sus miembros la combinación de apoyo e independencia que necesitan. Los síntomas son el reflejo de esta estructura anquilosada que es incapaz de evolucionar. Las dificultades de cambio pueden tener que ver con la definición de los límites, el tipo de alianzas creadas o con la distribución de poder dentro de la familia. La definición de límites que hace una familia es una información fundamental para entender sus problemas. A las familias con límites difusos se les conoce como familias aglutinadas y a las de límites rígidos como disgregadas. Estos dos tipos de familia tendrían más dificultades para adaptarse a las transiciones vitales o a las crisis inesperadas. Por ejemplo, es frecuente que una familia aglutinada funcione bien mientras los hijos son pequeños, pero que tenga problemas cuando los hijos llegan a la adolescencia y sus contactos con el exterior son entendidos como un peligro para el equilibrio familiar. Son frecuentes también las dificultades cuando uno de los progenitores procede de cada familia aglutinada y el otro proviene de una familia disgregada, y cada uno intenta imponer su patrón de funcionamiento. Esa es una de las razones por las que el terapeuta estructural puede estar interesado en obtener información sobre las familias de procedencia de cada uno de los miembros de la pareja, para tratar de establecer cómo pudieron influir las experiencias vividas por estas en el problema actual. Otro signo de posible disfuncionalidad es una familia, es la existencia de coaliciones de unos miembros contra otros, especialmente cuando se trata de coaliciones intergeneracionales, porque el resultado es una distorsión de la estructura de poder de la familia. Por ejemplo, en una familia, tres miembros de la familia, la niña de 12 años se alía con la abuela que la cuida en contra de su mamá. La mamá es una mujer separada que se pasa el día trabajando fuera de casa y se queja de la insolencia de la hija. Una lectura estructural podría concluir que la alianza con la abuela da a esta chica de 12 años
más poder dentro de la familia y eso le impide faltar el respeto a su mamá. Otra patología de las familias o de las relaciones es la triangulación y sucede cuando dos personas de una familia, cada una por su parte, exigen a un tercero para que se alíe con ellos en contra del otro. Por ejemplo, en casos de divorcio en el que el papá trata de que su hijo le dé la razón a él o a ella en contra del otro progenitor. Acabo también de explicar cómo las coaliciones intergeneracionales producen anomalías en la distribución del poder de la familia. Para los estructurales, debe existir un subsistema parental, aunque sea monoparental, que se encargue de tomar decisiones y distribuir tareas. Cada miembro de la familia debe tener un grado diferencial de autoridad y responsabilidades ajustadas a su edad y estatus dentro de la familia. La presencia de jerarquías poco consistentes o una distribución poco clara de responsabilidades pueden ser causas estructurales de los problemas, por lo que consulta la familia. Justamente relacionado al tratamiento, el objetivo consiste en propiciar un cambio en la estructura familiar para favorecer la desaparición del problema y el propósito es conseguir unos límites claros entre los diferentes sistemas y una alianza fuerte entre los papás que les permita tomar decisiones y repartir adecuadamente las responsabilidades entre los miembros de la familia. El terapeuta estructural tiene un enfoque muy dirigido a provocar cambios dentro de las sesiones, porque el terapeuta es muy directivo, diciendo lo que hay que hacer en cada momento y es muy activo creando situaciones de cambio. Jugar con la distancia respecto a la familia es una habilidad del terapeuta. La primera posición es de cercanía para unirse a la familia y construir una relación de colaboración. Y en un segundo momento, el terapeuta se mantiene en una posición de observador para analizar las interacciones de la familia. Por último, para impartir directivas, el terapeuta asume una posición de experto distante y en ocasiones muy desafiante. El proceso terapéutico tiene 3 fases y que la primera es el joining y acomodación. El objetivo es crear una buena relación con la familia. Para ello, el terapeuta habla con cada persona tratando de entender su punto de vista y ganarse su confianza, siempre desde una posición de respeto máximo sin tratar de cuestionar todavía su organización. El segundo momento, la segunda fase, sería la evaluación de la estructura familiar y se usan 2 tipos de informaciones: preguntas directas y observación de la dinámica familiar. Por ejemplo, para la exploración directa se pueden hacer preguntas del momento del ciclo vital en el que están y en qué manera está suponiendo algún problema. Es interesante preguntar por transiciones anteriores en el ciclo vital para analizar lo flexible que es el sistema para adaptarse a cambios. Otro punto importante también sería la información sobre las familias de origen de los progenitores, por si ayuda a entender el problema actual, explorar las alianzas, quién se lleva bien con quién, qué cosas hacen juntos algunos miembros de la familia. Otro punto importante sería explorar los límites. ¿Quién cuenta qué cosas a quién? ¿En quién se apoya cada uno de ellos? Y también explorar la jerarquía. ¿Quién toma las decisiones en las distintas áreas? ¿Cómo es que se reparten las responsabilidades? Y además de la exploración directa a través de las preguntas, podríamos hacer observación de interacciones. Desde la posición intermedia que antes describía, el terapeuta aprovecha las interacciones espontáneas que surgen entre los asistentes o incluso las provoca introduciendo en la conversación temas conflictivos para evaluar los patrones de interacción con los que interactúan,
Los detalles que pueden ser útiles para el diagnóstico estructural son cómo se distribuye la familia en la sala, quién se sienta al lado de quién, qué espacio dejan entre ellos. Otro punto, cómo se comunican, quién toma la iniciativa, quién responde a quién interrumpe a quién y con qué resultado, en qué tono lo hacen y también el tipo de interacciones si es que se repiten sistemáticamente. ¿Qué personas participan? ¿De qué forma? ¿Cómo empieza? ¿Cómo acaba? La terapia estructural utiliza un sistema para representar gráficamente límites y alianzas, lo que se denomina genograma familiar, y su creación, conjuntamente con la familia, puede convertirse en una herramienta diagnóstica muy interesante para el terapeuta. Y la tercera fase es la de intervención, en la que se ponen en marcha todas las técnicas de cambio que a continuación voy a describir. Entonces, dentro de las diferentes técnicas, un buen inicio del trabajo para los estructurales es reformular el problema en términos relacionales. Las familias suelen tener definiciones muy lineales de los problemas. Por ejemplo, Paco está deprimido porque él siempre ha sido diferente. El terapeuta devuelve explicaciones relacionales. Por ejemplo, Paco se siente abatido desde que su hermano gemelo le bajó a la novia, se ha quedado solo en casa con ustedes y sus discusiones y está bloqueado por la presión que siente de tener que seguir los pasos de sus hermanos. Este tipo de devoluciones ofrece una visión alternativa del problema que implica a todos en su resolución. El trabajo estructural se realiza en el aquí y el ahora y el terapeuta introduce cambios en la estructura familiar dentro de la propia sesión. Para ello favorece, incluso provoca la aparición de interacciones problemáticas con las que puede trabajar, lo que se denomina escenificación. Una vez que la secuencia del problema se produce, el terapeuta aprovecha para reestructurar límites y cambiar alianzas, modificar secuencias y o redistribuir el poder. Otra de las técnicas es el trazado de límites con diferentes intervenciones que pueden ser útiles para transformar las relaciones entre personas y subsistemas. Por ejemplo, en consulta, el terapeuta puede modificar el espacio físico, ya sea cambiando de posición a las personas para alejarlas o acercarlas en función de los límites que se han de trazar. Puede actar sobre los turnos comunicativos, bloqueando unas personas mientras favorece que otras hablen para delimitar un subsistema, ¿no? Le puedes decir, por ejemplo, por favor, espera que tus papás terminen de hablar. O impedir que algunas hablen en nombre de otras para permitir la independencia de algún miembro, como por ejemplo, por favor, déjenle hablar. Su opinión también es muy importante. Otra opción es recibir por separado a diferentes partes de la familia para mandar un mensaje a los demás y trabajar la alianza entre ellos, como por ejemplo, para la próxima sesión me gustaría que vinieran solo los papás porque vamos a hablar de decisiones que corresponden exclusivamente a los adultos. Y otra posibilidad en el trabajo, dentro de la sesión, es que se puede completar con tareas para casa diseñadas para fortalecer alianzas. Por ejemplo, creo que Juan necesita pasar más tiempo con su papá o bloquear una intromisión en un subsistema, como por ejemplo, haz que tus hijos se queden en su cuarto hasta que resuelvan ellos mismos los problemas. Otra posibilidad que tenemos también es el trabajo con la jerarquía. Y aquí es importante trazar límites y evitar intromisiones, ya que es una forma de devolver el poder a una persona o subsistema y algunas intervenciones complementarias son, por ejemplo, en sesión, una de las técnicas favoritas de los estructurales para redistribuir el poder es lo que se le conoce como desequilibramiento.
y consiste en que el terapeuta decide estratégicamente abandonar la neutralidad para hacer un apoyo fuerte con una persona o un subsistema. Para ello, crea una potente alianza puntual con alguno de ellos. Por ejemplo, el terapeuta le dice a una mamá que se siente desautorizada por sus hijos, de manera que usted, que ahora se siente ignorada por todos ellos, ha sacrificado su vida por el bien de la familia, cuénteme qué cosas ha hecho. El desequilibramiento suele ser temporal para dar poder a alguien y el terapeuta se encargará más tarde de volver a reequilibrarlo con el resto de los familiares como lo estime necesario. De nuevo, se puede completar con tareas para casa. Por ejemplo, encargando a alguien que realice una tarea que antes no hacía. Le puedes decir, por ejemplo, quiero que tú te encargues de ayudar a tus hermanos pequeños a hacer las tareas escolares. O solicitando a un subsistema que asuma su responsabilidad. Por ejemplo, quiero que ustedes como papás decidan qué tareas le corresponde a cada miembro de la familia. Una siguiente técnica es el trabajo con secuencias problema, utilizando algunas maniobras como por ejemplo poner de manifiesto la circularidad para bloquear la secuencia. Como por ejemplo se puede decir, ¿se han dado cuenta de que cuanto más le recrimina que está desinteresado, esto parece hacer que él lo critique todavía más? Se puede también introducir algún cambio en la secuencia, como por ejemplo, el terapeuta le dice al cónyuge desinteresado, usted siempre se queda en silencio, pero dígame, ¿qué le apetece decir? Y siempre calla. Otra posibilidad sería la de señalar secuencias alternativas. Por ejemplo, si las secuencias problemáticas son solo una parte del repertorio posible que una familia tiene a su disposición, y ya he comentado que los terapeutas estructurales piensan que las personas tienen puntos fuertes, por lo tanto, el terapeuta estará atento a cualquier atisbo de buen funcionamiento familiar para señalarlo y amplificarlo. Como por ejemplo, me ha sorprendido mucho cuando le pediste a tu hija que respetara a su mamá. Otra posibilidad también es que se pueden pedir tareas para casa muy parecidas a las que solicitan los terapeutas estratégicos. La idea es tratar de crear cambios en el exterior a los cuales se les pueda sacar partido en la siguiente sesión. Una siguiente familia de técnicas es el trabajo con las creencias. Al mismo tiempo que facilita los cambios estructurales e interaccionales, el terapeuta trata de modificar las visiones de mundo que tienen los clientes. En esa parte del trabajo, las reglas o pautas transaccionales son el objetivo. En ocasiones, el terapeuta pone de manifiesto las reglas disfuncionales que subyacen a la conducta, como por ejemplo, usted piensa que ser madre es siempre estar controlándolo todo y lo más importante y lo más difícil es saber mantenerse al margen. Otras veces ofrece visiones diferentes sobre alguna persona, como por ejemplo, yo sé que muchas veces detrás del mal humor de algunos adolescentes hay una profunda sensación de soledad. Para este tipo de intervenciones, el terapeuta puede asumir también una posición muy de experto, como por ejemplo, créame que la única manera de que vuelva a intentar conectar con ustedes en este momento es dejándolo en paz. O también algunas veces se puede usar un lenguaje más metafórico. Por ejemplo, cada vez que es criticada por su hijo, la veo a usted hacerse muy pequeñita, como si tratara de desaparecer en esa silla. El uso del lenguaje para facilitar y consolidar cambios es parte de la que son expertos los terapeutas estructurales y consiste en sacar partido a las situaciones claves de cambio, aumentando la intensidad del momento para hacerlo más relevante. Por ejemplo, cambiar el tono de voz para potenciar emociones,
haciéndolo más solemne o dramático o gracioso, dependiendo de lo que consideren oportuno, o repiten la misma idea varias veces. A veces, teatralizándola, el terapeuta le dice al niño que ha empezado a ser más responsable. A ver, levántate, creo que te has hecho mayor de repente, si hasta parece que has crecido. O usando metáforas para clarificar el mensaje. Por ejemplo, el cachorro se está convirtiendo en un adulto y está sacando las garras. El objetivo siempre es aumentar la intensidad del mensaje para enfatizar el cambio que se está trabajando. Si este es un modelo psicoterapéutico que te interesa, te recomiendo la lectura del texto Técnicas de Terapia Familiar, justamente escrito por Salvador Minuchin y Fishman y publicado en 1981 por la editorial Paidós. Agradezco mucho que te hayas conectado, que hayas escuchado este modelo y te invito a revisar las próximas entregas donde seguiremos explorando y ejemplificando la terapia sistémica. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.